La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Los santos inocentes. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que le hemos oído a Jesucristo y les anunciamos. Dios es luz y no hay en él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no habita en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando nos atacaron los hombres, nos habrían devorado vivos en el volcán de su ira, nos habrían tragado las aguas, un torrente habría pasado sobre nosotros. Habrían pasado sobre nosotros las aguas turbulentas. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 18. Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarlo. Levantándose, José tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto, donde se mantuvo hasta la muerte de Herodes, de suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: yo llamé de Egipto a mi hijo. Entretanto, Herodes, viéndose burlado de los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en toda su comarca, de 2 años abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. Se vio cumplido entonces lo que predijo el profeta Jeremías diciendo: hasta en Ramá se oyeron las voces, muchos lloros y alaridos. Es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse porque ya no existe. Qué palabra tan poderosa la del apóstol San Juan en su epístola. Si dices que no has pecado, haces como si estuvieras diciendo que Dios es mentiroso. Si negamos un dogma de fe, hacemos a Dios mentiroso. Por ejemplo, si decimos no existe el infierno, automáticamente tú dices: ¿y para qué Jesús dio la vida por nosotros? Podrías apelar, ¿no?, para divinizarnos. Bueno, una de las razones por las cuales el Hijo de Dios se hizo hombre fue para divinizarnos. Pero acuérdate que nosotros caímos en pecado, nuestros primeros padres, y por eso la necesidad de un bautismo. Si negamos el pecado, la existencia del pecado original, luego entonces Jesús fue un mentiroso, porque ¿para qué entonces instituyó el bautismo? Sino para borrar ese pecado original. Entonces, si negamos la existencia del pecado, la existencia del infierno, del purgatorio, de las postrimerías, estamos llamando a Dios mentiroso. Y es una blasfemia, es una apostasía negar estas verdades de fe. El pecado mortal, si negamos el pecado mortal, entonces ¿para qué confesarnos? ¿Para qué existe la confesión? Alguno podría decir: fue interpretación inútil de los discípulos de los apóstoles por la falta de epistemología, por la falta de criterios científicos. Es absurdo decir que los antiguos
son más ingenuos que nosotros. ¿Por qué no pensar que es lo contrario? Que somos nosotros los que somos ingenuos a no seguir la doctrina tal cual como es, e inventarnos otras cosas, porque los antiguos se aseguraron de practicar la doctrina mandada por Cristo, sin incurrir en maldición. Si vemos que la modernidad no ha tenido temor y ha sido muy irresponsable en declarar muchas cosas que están prohibidas por los papas, que sin embargo, so pena de la ira de Dios, las han ido aboliendo y cambiando. Entonces, llamar ingenuo a las personas antiguas porque no tienen las mismas herramientas científicas que nosotros en este momento es una verdadera ingenuidad. Porque las personas de antes, y puedo colocar muchos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Jonás, cómo fueron ágiles esos antiguos para relacionar tormenta, inundación con alguna persona que estaba en pecado, desobedeciendo a Dios. Tiraron al azar la suerte y cayó sobre Jonás, y Jonás boqueteó: yo vengo huyendo de Dios, y dijeron: es por ti que nos estamos hundiendo. Y al tirar a Jonás al agua, la tormenta cesó. No eran tan ingenuos entonces. Hoy en día hay personas que no saben por qué les vienen los males, por qué nos está pasando lo que está pasando, porque no relacionamos, no tenemos esa capacidad espiritual que es más profunda que el ámbito racional. El ámbito racionalista se queda en el plano de lo pensante. Pienso, luego existo. Y lo contrario, también la corriente empirista, que tiene su tinte masónico, todo se reduce a lo físico, ¿sí? Y si no lo veo, entonces no lo creo. Entonces, ¿quién es más ingenuo? ¿Los que solamente se reducen al materialismo, o los que ven mucho más allá de esta materia y se dan cuenta en profundidad las causas primeras y las causas secundarias del por qué estamos viviendo lo que vivimos? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús muere, perversamente los sumos sacerdotes montan guardia con los romanos para verificar que no se roben el cuerpo de Cristo, y si se lo llegan a robar, pues compran a los soldados para que lancen la mentira de que el cuerpo de Cristo se lo robaron los discípulos, para luego decir que una mentira, lo de Cristo resucitado, aunque haya resucitado. Eso es ingenuidad, eso es perversidad. Están obrando con inteligencia, pero una inteligencia malévola. Entonces no son tan ingenuos, ¿verdad? Entonces, subestimar el pasado, creyendo que el presente y los autores actuales son mejores que lo del pasado, es un error gravísimo, porque mucho de lo que respiramos hoy, los supuestos doctores protestantes, de los cuales se basan muchos a veces católicos, son demasiado subjetivistas. Por ejemplo, un Joaquín Jeremías: si no pongo una grabación, entonces yo no creo lo que Dios dijo, porque eso puede ser un invento de los discípulos en los evangelios. O la famosa desmitificación de Rudolf Bultmann de los evangelios. ¿Te das cuenta de la ingenuidad que hay? ¿Sí? Y falta de objetividad, porque Jesús le dijo a sus apóstoles: transmitan esta doctrina como yo se las he transmitido, y van a repetir. Por eso la tradición, la importancia de la tradición para interpretar el texto escriturístico, preguntarle a los discípulos de los discípulos del Señor cómo fue la cosa, y creer en ellos. Así como cómo pueden creer en autores que distan acerca del fenómeno de Cristo supuestamente histórico, y cómo no le damos garantía de confianza a los que han pasado por los criterios de canonización de una iglesia exigente en su tiempo. Entonces yo creo que los ingenuos son otros, los modernistas, ¿cierto? Bueno, aquí encontramos una huida a Egipto. La teología patrística dice que esta huida a Egipto es para compensar las 10 plagas de Egipto. Dios, en su infinita misericordia, que le mandó tantos castigos a Egipto, al fin decide mandar a su niño con su familia para aplacar esa ira en Egipto y restaurar ese pecado de esclavitud que cometieron con los israelitas. Entonces, gran regalo reciben los egipcios por voluntad de Dios. Y bueno, Herodes manda a matar a los niños porque cree que los magos se burlaron de él, y
como los magos le habían dicho que habían detectado la estrella hace 2 años y medio más o menos. Entonces comienza a matar a los niños de 2 años para abajo, hasta de 1 día, por seguridad. Entonces hoy, Día de los Santos Inocentes, estos testigos del silencio, nos ayuden también a ser testigos silenciosos del amor de Dios, y que nuestras obras sean en silencio, en secreto, para que nuestro Padre Celestial, que ve lo secreto, nos recompense por todo lo que hacemos por su Hijo Jesús en el mayor silencio posible. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.